Anaximandro fue un filósofo presocrático nacido en la polis de Mileto a finales del siglo VII a.C. Diógenes Laercio sitúa su nacimiento hacia el año 611 y su muerte hacia el año 546. Apolodoro sostenía que para el año 547 o 546 Anaximandro habría de tener 64 años y moriría en fecha cercana. Se vinculó a la política en la época, pero trascendió por postular el apeiron como respuesta a la pregunta por el arjé o primer principio. Sobre él, su vida, pensamiento y legado estudiaremos hoy. Se dice que fue el primero en proponer un escrito en prosa, al que se le ha referido como Sobre la naturaleza. Este título era bastante común para obras presocráticas de los llamados filósofos de la naturaleza. Se estima que dicho libro debió llegar a tiempos de Apolodoro y a la biblioteca del Liceo, aun cuando antes de Aristóteles ni Anaximandro ni Anaxímenes aparecen referenciados. También se le atribuye la creación de un mapa y de ser de los primeros en usar adecuadamente el gnomón, una especie de herramienta para medir solsticios, estaciones y equinoccios. Como hemos visto, los milesios y en general los presocráticos se hicieron la pregunta por el arjé o el primer principio. Anaximandro es famoso por su teoría sobre el apeiron como respuesta a esta pregunta. El término apeiron tiene sus raíces en el a privativo o negación que indica ausencia de algo y peras que significa límite o confín. Por eso, las traducciones posibles son lo infinito, lo ilimitado o lo indeterminado. Pensemos ahora qué quería o podría querer decir Anaximandro mediante esta categoría. Digamos inicialmente que formular el apeiron es un rechazo a la selección de algún elemento concreto como arjé. En el mundo griego existía cierta concepción de los cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego, como una expresión de que el mundo se encontraba en una especie de conflicto permanente, entre opuestos como el calor y el frío o la humedad y la sequedad. Pero para Anaximandro no se trataba de proponer algo inmediato como estos elementos, tal como hicieron otros filósofos anteriores o posteriores a él. El problema de los contrarios era algo que preocupaba mucho a Anaximandro. Si nos preguntamos por el primer principio por medio del que las cosas empezaron y sobre todo continúan existiendo, vemos que proponer un único elemento es problemático, pues es difícil pensar cómo hace un único elemento para que su contrario surja y exista. Pensemos el caso del agua. Como arjé, si al inicio solo hay agua que excluye o no es coexistente con el fuego, no puede nunca crearse el fuego y solo podría haber agua. Y así pasaría con los demás opuestos, cosa que no es muy armónica con la idea de causalidad proporcionada y suficiente. Por eso es que formular el apeiron resulta lógico si se pretende no negar los opuestos y se pretende permitir el cambio así como la generación de los mismos. Concluyamos entonces que el apeiron se puede pensar como un aspecto temporal que se relaciona con una especie de infinitud temporal, como algo sin límites externos, pues lo ilimitado se extendería infinita o al menos indefinidamente, como algo sin límites internos, pues Anaximandro buscaba una sustancia que contuviera todas las demás, pero a la vez fuera diferente a todas ellas, como algo amorfo, indeterminado, diferente a todas las cosas en concreto, pero que llega a ser que todas las cosas existan y persistan, a la par que las contiene, incluso a sus opuestos. Teniendo claro el apeiron de Anaximandro, pensemos en el origen del cosmos y de lo demás que existe. Anaximandro consideraba que en el estado primigenio del apeiron se da un proceso de separación causado por una especie de movimiento eterno en el apeiron, que estaba dotado de la capacidad de moverse y moverse a su voluntad, de modo que el apeiron poseía la facultad de propiciar los cambios en las cosas. De ahí el resto se iría surgiendo como una especie de separación y germinación de las cosas. Es la primera fase de separación de los contrarios, lo caliente y seco contra lo frío y lo húmedo. Separados por una niebla oscura, de este choque termina surgiendo la tierra y el mar. O sea, las cosas salen del apeiron y entran en un ciclo o proceso en que los contrarios se generan mutuas injusticias para crearse, oponerse y finalmente retornar al apeiron. En su esfera personal, Anaximandro rechazó las cosmogonías antropomórficas, pero consideraba todavía como algo racional que la matriz del mundo estuviera dotada de vida. Finalmente, sobre el punto de la cosmogonía, Anaximandro decía que le interesaba más el origen y el principio del mundo antes que su fin. Una frase suya que tenemos podría confundirnos sobre este punto, pues dice, las cosas perecen en aquellas otras de las que han recibido su ser.
esta frase habla más del cambio y la transformación de los elementos antes que significar una destrucción o final del mundo. De momento, dejaremos este en corto hasta aquí. Para conocer más sobre el origen de los animales, del hombre, así como los mundos innumerables que proponía Anaximandro y profundizar en los elementos vistos, te invito a ver la clase completa en el canal. Gracias.